Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Sociedades con Elisa. Este es un espacio donde ustedes ya saben, exploramos temas esenciales para la sociedad y su desarrollo. Hoy hablaremos de algo fundamental, cómo podemos involucrarnos más en la promoción y protección de los derechos humanos y en la construcción de una cultura de la paz. Acompáñenme a descubrirlo, porque esto es responsabilidad de todos, no solo de los gobiernos ni de las instituciones. Entonces, ¿cómo podemos lograr una comunidad pues comprometida con estas causas? Primero hay que responder tres aspectos claves. Eh, el conocimiento y la educación en derechos humanos y cómo esto se puede relacionar con la cultura de la paz, la promoción activa de estos valores en la comunidad y las acciones concretas que podemos tomar para protegerlos. Ok, primero que nada, para involucrarnos en algo, pues tenemos que conocerlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la falta de participación se debe a que no sabemos ni qué son los derechos humanos o en verdad qué significa la cultura de la paz y pues la importancia que tiene en nuestras vidas. Entonces, primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Estos son un conjunto de, como dice su nombre, derechos y libertades que pertenecen a todas las personas, sin distinción de raza, género, nacionalidad, religión o cualquier otro tipo de condición. Estos son inherentes a la dignidad humana y buscan garantizar la libertad, igualdad y la justicia para todos nosotros. Estos derechos son universales, o sea que se aplican, como ya dije anteriormente, a todas las personas en todo el mundo y no pueden ser ni eliminados ni transferidos. Todos los derechos son igual de importantes y estos se relacionan entre sí para pues crear esta base de derechos y pues los estados tienen la obligación de respetarlos y garantizar su cumplimiento. La cultura de la paz, por otro lado, es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven una convivencia armoniosa, la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos. La cultura de la paz se basa más que nada en la cooperación, la justicia social, la tolerancia y todo esto se usa para construir sociedades más equitativas y libres de violencia. Ok, ahora vamos a ver el papel de la educación en todo esto. Cómo la escuela, medios de comunicación, organizaciones pueden mejorar la educación en estos temas, ¿ok? Estas pueden ser plataformas para mejorar la educación en derechos humanos y la cultura de la paz. Entonces, un ejemplo podría ser en las instituciones educativas, incluir en el currículum de los docentes temas como derechos humanos, igualdad, diversidad y la resolución de conflictos de manera armoniosa. Que se pida fomentar el diálogo y el respeto en el aula mediante debates, foros, actividades participativas y más. Capacitar a los docentes en metodologías de educación para la paz y la convivencia e implementar proyectos para la mediación escolar para que los estudiantes puedan resolverlo de manera pacífica. También obviamente promover valores como la inclusión y la equidad dentro del salón. Los medios de comunicación tienen el poder de influir en la percepción social y estos pueden fomentar una cultura de la paz a través de difusión de información veraz y responsable sobre conflictos, derechos humanos y justicia social, evitar discursos de odio o violencia en sus contenidos, promover campañas educativas sobre tolerancia, igualdad y resolución de conflictos y obviamente dar visibilidad a iniciativas de paz y derechos humanos en comunidades vulnerables. Por su parte, las organizaciones y sociedades civiles pueden ayudar dando, por ejemplo, talleres de capacitación en comunidades, proyectos de participación ciudadana que empoderen a las personas a participar en la defensa de sus derechos y a enterarse de cuáles son sus derechos. Pueden colaborar con las escuelas y medios para crear programas de educación donde después se vean los valores y se promueva respetar lo que es esta cultura de la paz y generar espacios de diálogo y mediación en comunidades donde existe el conflicto. Estas tres pueden formar, o sea, la educación, las sociedades civiles y las organizaciones deben hacer un esfuerzo conjunto para trabajar en estrategias integradas para formar sociedades más justas, pacíficas y respetuosas. Entonces, como ya vimos, conocer es solo el primer paso, pero para que los derechos humanos y la paz sean parte de nuestra vida, debemos promoverlos activamente. Aquí es donde entra el rol de la comunidad. Cómo nosotros podemos difundir estos valores, ¿ok?
porque cada uno de estos tiene un papel fundamental en la formación de los ciudadanos. Primero que nada, en la familia. La familia, como ya sabemos, juega un papel clave en la enseñanza de los valores desde la infancia. Y algunas formas de fomentar esta cultura de la paz puede ser fomentar el respeto y la empatía entre todos los miembros de la familia, enseñar a los niños a resolver los conflictos mediante el diálogo y no con violencia o imposición, enseñar con el ejemplo, o sea que los niños aprendan observando de los adultos, o sea que los adultos también tienen que respetar estos derechos. Obviamente hablarle a los niños sobre los derechos y responsabilidades que tienen en su vida cotidiana, promover la igualdad de género y la inclusión en la educación familiar y incentivarlos a participar en actividades comunitarias que refuercen valores como la solidaridad o la cooperación. ¿Okay? Como ya vimos en la escuela, pues es lo mismo, incluir los currículums, hablar de los derechos, hacer actividades para que los niños tengan un espacio de formación y convivencia sana. ¿Ok? Y por ejemplo, como ya vimos anteriormente, las organizaciones y la comunidad, cuando se juntan, pueden, por ejemplo, organizar las campañas de sensibilización sobre derechos humanos y cultura de la paz, promover la educación en valores y, obviamente, fomentar la equidad laboral y responsabilidad social en empresas. Ok, primero que nada, hay que ver también cómo se fomenta esta cultura de la paz y si se hace correctamente. Por ejemplo, en las redes de comunicación, pues en muchos casos, aunque el objetivo es promover la paz, ciertas narrativas pueden, sin quererlo, generar más divisiones si no se abordan de manera inclusiva y equilibrada. Entonces, vamos a tener unas claves de cómo se puede promover un discurso de la paz sin fomentar estas divisiones. Primero que nada, como ya lo dijimos anteriormente, se tiene que fomentar el diálogo y este tiene que ser hecho de una manera inclusiva, ¿ok? En lugar de centrarnos en lo que nos separa, es clave destacar lo que nos une como personas, individuos o pues, como una comunidad. También tenemos que evitar el lenguaje polarizante. En lugar de decir un nosotros contra ellos, es mejor hablar de soluciones, de cómo podemos cooperar entre todos. También, obviamente, educar desde la empatía y la escucha activa y centrarnos en valores comunes como la justicia, la dignidad, la equidad, la convivencia pacífica, ya que pues son principios de todas las culturas y sociedades y pues podemos compartirlo, vaya. También hay que estar pues muy conscientes de que no hay que generalizar ni etiquetar a otros grupos de gente o comunidades solo porque tenemos diferencias. Es más efectivo abordar el problema de una manera estructural y buscar las soluciones en colaboración de los otros grupos. También hay que estar muy conscientes que hay que pasar del discurso a la acción. Porque hablar de la paz es muy importante, pero lo que realmente la construye son las acciones concretas que realizamos para lograr estabilizarla. ¿Okay? Estos pueden ser, pues ya saben, programas educativos, iniciativas, espacios de participación comunitaria y entre más cosas, ¿ok? Y bueno, la paz no se trata solo de ausencia de conflicto, sino de la construcción activa de relaciones basadas en el respeto y la justicia. O sea, aunque haya paz, siempre va a haber un conflicto, porque somos humanos y es normal. Aquí es donde entra el concepto de la paz, que es resolver esos conflictos de una manera armoniosa y dando espacio al diálogo para que no se produzca la violencia. Por ejemplo, podemos ver movimientos sociales como movimientos por la no violencia, como pueden ser el de Mahatma Gandhi, el de Martin Luther King. Ambos promovieron la resistencia pacífica y la lucha por los derechos civiles sin recurrir a la violencia, inspirando así movimientos globales en favor de la justicia y la igualdad. También podemos ver el movimiento Me Too, que fue un movimiento global muy reciente, donde pues sabemos que se inició en Estados Unidos y este movimiento impulsó el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la lucha contra el acoso y la violencia de género en múltiples países sin la necesidad de recurrir a la violencia. También en cosas más internacionales donde podemos ver a los estados convivir entre ellos, tenemos el proceso de paz en Irlanda del Norte, donde tras décadas de conflicto entre grupos católicos y protestantes, el acuerdo del Viernes Santo en 1998 trajo la paz y estabilidad a Reino Unido e Irlanda mediante el diálogo político y la inclusión de ambas comunidades en la toma de decisiones.
dando así los estados un ejemplo a su población y a las poblaciones de los demás países que se pueden resolver los conflictos sin la necesidad de una guerra o de un conflicto, ¿ok? Entonces, no basta con conocer y promover, también tenemos que actuar, pero ¿cómo nosotros como individuos podemos hacer nuestra vida cotidiana? Obviamente puede ser la participación ciudadana, involucrarse en organizaciones, denunciar injusticias, participar en proyectos comunitarios, porque mucha gente por el miedo o por tal vez no conocer no se anima, pero no, tenemos que sumarnos para que cada día más pues podamos promover esta cultura y evitar pues más conflictos y más divisiones en la sociedad. Entonces, por ejemplo, aparte de unirnos a pues participar como ciudadanos en movimientos, campañas, organizaciones, también es importante denunciar injusticias y defender nuestros derechos humanos. También mucha gente no conoce estas plataformas de denuncia, pero son organismos como la ONU, la Defensoría del Pueblo, la Amnistía Internacional, que permiten que respetemos, ¿no?, estos derechos humanos. Por ejemplo, en México está la CNDH, que recibe las denuncias sobre abusos de autoridad y violaciones de derechos fundamentales. Entonces la gente tiene que acercarse también. No podemos tener miedo porque si no, no se van a respetar nuestros derechos. No vamos a lograr ningún cambio. ¿Ok? Entonces, para lograr que los gobiernos promuevan y protejan los derechos humanos, es clave que nosotros como ciudadanos nos involucremos activamente, ya sea votando, asistiendo a audiencias y debates públicos, movilizándonos en protestas pacíficas, como ya mencionamos anteriormente, las marchas por la paz, e incluso en estos momentos que tenemos muchas plataformas como las redes sociales, podemos hacer campañas en estas como hashtag, peticiones. También podemos hacer colectas de firmas para presentar iniciativas ciudadanas y exigir transparencia y rendición de cuentas mediante solicitudes de información pública. Cuantas más personas se unan a estas iniciativas, mayor será la presión sobre los gobiernos para generar cambios reales. Como ya pudimos apreciar, los derechos humanos y la cultura de la paz son responsabilidad de todos y no podemos esperar a que otros hagan el cambio por nosotros. Acuérdense del llamado a la acción, ¿ok? Hay que informarnos sobre nuestros derechos y difundir este conocimiento, ser un ejemplo en nuestra comunidad y en nuestra familia, promoviendo la paz y el respeto y el diálogo, y participar en iniciativas. Ya saben, pueden ser campañas, voluntariados, incluso puede ser nada más asistir a conferencias donde se hable de la paz, de los derechos humanos, de cómo promover el diálogo activo, y también denunciando cuando veamos injusticias, no tener miedo, librarnos de esa pena, miedo, y incluso si no sabemos, informarnos para conocer y ayudar a nuestras comunidades. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de la Sociedad con Elisa. Ya saben, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos qué acciones tomarás tú para promover los derechos humanos y la paz en la comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.